Cuando el negro Massana levantó la cabeza y miró a su alrededor, vio 100.000 almas virtuales alentándolo desde las tribunas. Donde antes había cientos, ahora había pantallas. Donde miles de gargantas, altavoces y parlantes que reproducían los gritos de los abonados y socios, cómodamente sentados en sus casas, llenando el estadio de un aullido ensordecedor. A sus pies, batido y sangrando, el guardameta rival de la conferencia este. El arco vacío esperaba que el balón traspasara la línea de gol. La jugada había sido rápida y cruenta. A lo largo del campo podían verse los caídos en la refriega, compañeros y rivales, víctimas de las cuchillas de los guantes o de los palazos de las porras de madera. Los espectadores aumentaron el volumen de sus gritos mezclando sus voces en un extraño cántico, quizá más parecido a una plegaria que le incitaba a marcar. Ese tanto, ese gol, le daba la victoria y el acceso directo a la ansiada Superliga. Después de 10 años de guerra contra las otras conferencias, América del Sur tenía al alcance de la mano entrar por primera vez en ese Olimpo de los dioses del fútbol tan soñado. Nada hay más importante que participar en el torneo de la ciudad flotante, la maravillosa Dubái. Para los futbolistas, la gloria de caer en combate contra los mejores asesinos del mundo, para el país el alivio del hambre, la condonación de la deuda y la seguridad de que durante este año sus ciudadanos parecerían ser tratados como seres humanos por primera vez. Massana permanecía congelado en el tiempo, con el botín a punto de impactar en el cuero esférico. Le recordó aquellas estampitas que habían pertenecido a su familia desde hace décadas, cromos o figuritas como lo llamaba su viejo. Con orgullo le enseñaba el de un tipo flaquito, vestido de azul, sin armas en el uniforme. «Mirá, negrito», le decía, «mirá el viejo Massana». Y le contaba historias que le contó su padre a él, su abuelo y al abuelo, y el abuelo de su abuelo, quizá escuchando un tango. A eso le parecía al negro de chiquito. Que su padre se remontaba a una edad sin tiempo cuando la gente y las cosas ya no son gente ni cosas y quién sabe, quizá nada. La Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa de Europa, trofeos y lugares que ya no existen, fantasmas que solo a los viejos importan. El fútbol se hizo tan grande, negrito, que se devoró a sí mismo, y cuando ya no quedaba nada nos devoró también a los demás. Y así las multinacionales y los equipos fueron uno y hasta los países fueron asimilados en estructuras mayores, donde para sobrevivir debes aplastar a tu rival para ser admitido entre los más ricos, el mundo mismo. Y su viejo de repente callaba y se quedaba quietito, mirando la ventana, y sus labios recitaban bajito los nombres antiguos de los jugadores de las estampitas que ya se estaban borrando. El negro Massana miró de nuevo a su alrededor para contemplar los rostros desencajados de los forofos que seguían esperando ese gol salvador. Despacio, limpiándose las manos, tomó la pelota y con la cuchilla del guante derecho lo rajó de lado a lado. El cuero desinflado rodó como un cadáver a sus pies. Se dio la vuelta y pudo ver cómo corrían hacia él los supervivientes del terreno de juego, sus rivales y sus compañeros, con los filos relucientes en las manos y las porras cortando el aire. Massana aferró su bate y murmuró para sí mismo: «Va por vos, viejo». Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa. ¡Hurra, qué buenos son! Atlético. Pues muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un capítulo más de Cultura en Rojiblanco. El retorno, porque ya llevamos dos después de coger otra vez el tranquillo y el ritmo después de mi enfermedad, que ya parece que está más o menos superada. No sigáis mandándome esos mensajes lacrimógenos, que lo siento mucho, pero que me vengo abajo, os lo agradezco muchísimo, pero bueno, que ya me veis con mejor cara. El otro día me vio un amigo, me dice, es que cada vez que salías en el vídeo dabas penita. Digo, bueno, pues ya estoy un poquito mejor, o sea que ya vaya la cosa mejor, eso espero. Bueno, y nada, como os digo, el segundo capítulo de este retorno de Cultura en Rojiblanco, con Juan Cantelar, Jorge Lera, Natalia Freire de la Deporteca. Supongo que Paco Sierra, que ya sabéis que es un hombre ocupado y que se sumará a la conversación ahora en cuanto entre en su palacete. Y hoy tenemos como invitado pues a una persona que llevamos ya tiempo
más o menos pensando en invitarla, en traerlo aquí al programa, a él y a su compañero. Ha podido conectarse hoy con nosotros. Se llama Víctor Molina y es uno de los creadores, de las mentes pensantes que hay detrás de una cuenta de Twitter que nos encanta, que se llama Atlético Stats. O sea que muchísimas gracias, Víctor. Bienvenido a Cultura en Rojo y Blanco. Muy buenas. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, junto con Adrián Barrios, eso, Adrián Barrios, sois las dos personas que se os ocurrió montar esta cuenta de Twitter. Básicamente lo que es asombroso es, joder, es una idea que podíamos haber tenido nosotros, la verdad, porque es una idea muy buena, pero como somos unos cazurros, pues lo dejamos pasar y la cogisteis vosotros y lo hacéis fenomenal, mucho mejor que nosotros si lo hubiéramos llevado a cabo, porque no había nada parecido, ¿no? Nadie que se ocupara de las estadísticas así. Hombre, Natalia lo hace cuando hacemos cuando hacemos el contubernio, pero vamos, en plan así de todos los días, todos los partidos, sacar todos los datos que sacáis, esto yo creo que no había nadie que lo hiciera, ¿no? Concretamente lo que hacemos nosotros no había nadie y por eso precisamente nace Atlético Stats, porque veíamos un vacío en lo que es la actualidad del Atlético de Madrid, en la información sobre ese tipo de contenido. Entonces, pues bueno, llevábamos mucho tiempo trabajando por separado este tipo de información, nos gustan mucho los datos, nos dedicamos al mundo también de la estadística deportiva. Entonces, bueno, durante mucho tiempo estuvimos valorando la idea de, bueno, qué podemos hacer, que pues mira, es que en los medios de comunicación tratan esto, pero no se termina de tratar bien. Mira, pues de muchas reuniones, de muchas conversaciones entre él y yo, llegó el confinamiento, tuvimos un poco más de tiempo, pudimos perfilar y dibujar lo que queríamos hacer. Y sobre todo la idea era no repetir, no hacer lo mismo que se puede encontrar o que se puede consumir en otros sitios e intentar hacer un poco algo diferente, algo que no está todavía instalado en España. Sí que es verdad que en otros países, o por ejemplo en otros deportes, por ejemplo el baloncesto, es puramente estadística. Entonces, salvando mucho las distancias, por supuesto, quisimos hacer algo enfocado al Atlético de Madrid en cuanto a estadísticas. Y bueno, las opiniones son libres, entonces nosotros lo que buscábamos mucho era el poder justificar ese tipo de opiniones. Es decir, si a mí me gusta X jugador, te voy a dar las herramientas y los datos para que tú puedas justificar que ese jugador es bueno por esto, esto y esto. Este jugador es malo por esto, esto y esto. Entonces la idea era un poco eso. A mí me ha venido genial para poder defender a Correa. O sea, me ha venido... Por ejemplo. Eso es de lo que quería hablar ahora, que hablando en la conversación previa que tuvimos cuando le invité al programa, comentábamos eso, ¿no? De que vosotros directamente cogéis un poco el run de lo que se oye en Twitter, en las redes sociales y tal, y decir, bueno, vamos a ver si es cierto que Oblak no va a penalti, vamos a ver si es cierto que Correa no es determinante para el equipo, y vamos a ver si no es cierto, cosa que a mí me ha sorprendido, lo determinante que es o no Herrera para el equipo, que mira, esta sí que no me la esperaba, la verdad es que, bueno, la verdad que ha jugado poco y tal, pero los datos que salen en vuestra cuenta de Twitter son datos demoledores, porque al final ya no es el clásico rollo de barra de bar que estás ahí con Jorge le dice, yo creo que Herrera es un mante, y dice, no señor, sacar la estadística y se acabó la discusión. Ahí no hay nada más que decir. Entonces, un poco eso es lo que tratéis de llevar a la cuenta, ¿no? Nosotros nos guiamos mucho por sensaciones y por lo que leemos en Twitter. Si se plantean debates del tipo de Oblak no para un penalti, bueno, pues vamos a demostrar si eso es cierto o no. Correa falla muchas ocasiones o no aporta nada al Atlético. Bueno, pues vamos a ver si eso es verdad y vamos a exponer los datos para saber si eso es verdad o no. Es que al Atlético le persiguen los árbitros, son muchas amarillas lo que le sacan. Bueno, pues igual. Entonces, más allá de posibles ideas que se nos pueden ocurrir, hoy por ejemplo sacábamos unos temas de Manu Sánchez, que está haciendo, a nuestro parecer, está haciendo muy buena temporada en Osasuna, y unos datos también de Marcos Llorente post-confinamiento. Que eso pueden ser ideas que se nos pueden surgir, buscamos en los datos para ver si son buenas o no y aportamos ese tipo como una curiosidad, un contenido como curioso, por así decirlo. Y luego está la otra parte bueno, pues el otro día Herrera hace un buen partido contra el Eibar. Es un jugador que ha pasado muchos problemas por diferentes asuntos personales, por el COVID, por lesiones.
Entonces nos pareció un buen partido, nos pareció también que es un complemento para Coque, que es un jugador muy castigado por la cantidad de kilómetros que hace al cabo de la temporada, por la cantidad de minutos que juega y porque no tiene nadie el Atlético con un rol similar al que puede aportar Coque. En ningún momento nosotros queremos llevar la verdad absoluta, no tratamos de marcar una agenda ni decir tienes que pensar así. Tratamos de dar números, datos y sensaciones confirmadas, ¿vale? Para que tú puedas defender tu teoría o puedas decir, pues mira, pues pensaba esto y resulta que me he equivocado, o mira qué perspectiva más interesante. Y yo personalmente te lo agradezco un montón, porque aquí abajo, tomando café con algunos vecinos, he tirado de Atlético Estás y he demostrado cosas que se han quedado ojipláticos. O sea que para todos los que somos contertulios de barra de bar, esto es un hallazgo impresionante, te lo digo en serio, ¿no? Y sobre todo la labor que hacéis, porque como otras tantas cosas en el Atleti, pues apenas se ocupan de ellos, ¿no? Es verdad que hay muchos, bueno, y ahora ya creo que Juanan y Jorge tenían cosas que preguntaros y Natalia, pero que hay muchos especialistas haciendo cosas parecidas que salen en la radio, pero más como cosa anecdótica, ¿no? El Eibar es el equipo que más goles recibe justo cuando empieza a llover la segunda parte. Bueno, pues muy bien, ¿sabes? Pero sinceramente, más allá de rellenar esos 30 minutos de radio, es un dato que no te aporta mucho. Y esto sí que son cosas incluso comparativas entre jugadores, ¿no, Juanan? Que es lo que tú ibas a Sí. que yo creo que están muy bien. Sí, a ver, o sea, realmente me parece apasionante lo que hacéis, me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho lo que es la estadística aplicada al deporte, como decías, en el baloncesto incluso, pues eso, te vas a la página de la NBA y ves las zonas desde las que un equipo mete más canastas o falla, pero zonas por cuadraditos, que eso me deja absolutamente perplejo, ¿sabes? Pero por ejemplo, tal y como citaba Teno, a ver, hay un tema ahí que son las comparativas entre los jugadores. Es decir, por ejemplo, recientemente había leído en algún lado, pues Correa versus Lucas Ocampos. Lucas Ocampos aparece como si fuera, pues bueno, un jugador excepcional. Pero claro, a mí me gusta esto como para decir, vale, de acuerdo, ¿cuáles son los números de uno y otro? Otra que llamó la atención mucho en las redes, además con muy malas formas detrás, para no variar, ¿sabes? Que era la de Modric con Coque. Pongamos los números, si es que no, claro, si es que no te estoy. Claro, o Kroos con Coque, efectivamente, Kroos con Coque. Y dices, bueno, pongamos los números, y es lo que dices tú anteriormente. Si no te estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero te estoy aportando unos datos que no me los puedes modificar. Es decir, un poco como decía el otro día, es decir, sí, que el fútbol está muy bien con el carajillo en la mano y el palillo entre los dientes, pero que hay algo más detrás realmente. De, no, yo sí veo a este jugar, yo ya veo si un jugador es bueno o es malo. No, hay algo más detrás. Entonces, en las comparativas entre jugadores, realmente eso es un tema que os metéis, pero con cierta cautela, con cierta prudencia. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Y sobre todo porque ese tipo de comparativas, no te voy a decir manipular, pero se pueden manipular de determinada manera. Es decir, aprovecho el ejemplo que has cogido tú de decir lo de Correa y Ocampos. Bueno, pues si te pones a fijarte en los goles de Ocampos tiene una cantidad de goles importante, pero ¿cómo son esos goles? Pues si te pones a mirar las estadísticas, no te puedo decir el número ahora porque no lo tengo delante, pero si te pones a mirar esas estadísticas, un alto porcentaje son de penalti. ¿Qué importante? O sea, un gol de penalti tiene su importancia porque hay que convertirlo primero, eso para pensar. Pero, ¿qué puede? O sea, comparar los goles de Ocampos con Correa, pues más facilidades tiene Ocampos, por ejemplo, de marcar, porque tiene ese poder o ese liderazgo a la hora de poder tirar un penalti, que Correa, que ni ejecuta balón parado, ni tira penaltis, ni es un titular indiscutible. Entonces, siempre intentamos, cuando son comparativas de jugadores, establecer diferentes filtros que lo hagan, que por lo menos sean igualitarios entre ambos. Hoy, por ejemplo, sacábamos el tema de Manu Sánchez, como os he comentado. Manu Sánchez no lleva tantos minutos jugados como, por ejemplo, Jesús Navas. Entonces, uno de los filtros que sacábamos era asistencias únicamente es dada por laterales y luego el filtro de asistencias por 90 minutos. Es decir, si un jugador juega 1000 minutos y un jugador juega 500, dividiéndolo por 90,
el porcentaje, el promedio o el resultado que nos salga es más comparativo entre ambos. En número bruto, pues no te dice lo mismo que Jesús Navas haya dado, por ejemplo, 12 asistencias en 2000 minutos y Manu Sánchez haya dado, por ejemplo, 6 en 1000 o en 500. Es evidente. Bueno, Natalia, tú como presidenta del Frente de Liberación de Angelito Correa, supongo que habrás agradecido estos datos que nos ha dado Atlético Stats, ¿no? Sí, porque la verdad es que me proporcionaban herramientas para mis argumentos, porque yo, que soy muy de letras, siempre me ha gustado poder apoyar mis argumentos intuitivos, que por ahí suelen ir con datos que sean fehacientes, con cosas que sean tangibles, ¿no? Como por ejemplo las estadísticas, y me gustan mucho, la verdad es que me encantan. Pero sí que tengo claro que también igual esas estadísticas pueden tirar abajo mi argumento en otro sentido. A mí me gustaría preguntarle a Víctor cuál es el programa que utilizáis para poder sacar esas estadísticas, porque yo me imagino ahí el Excel y un montón de colorines y de gráficos, como una locura. Pues mira, trabajamos con diferentes herramientas. Uno de ellos es el Excel, como comentas. Yo llevo trabajando con bases de datos, elaborándolas yo solo, desde la era Simeone principalmente. O sea, tengo estudiado y analizado por partido, por mes, por año, por jugador, desde la era Simeone, tanto los partidos del Atlético como los partidos de cada jugador que ha pasado por el Atlético. Entonces, por un lado, bases de datos que elaboramos nosotros. Pues hoy juega contra el Eibar, pues te pones a sacar todos los datos de cada jugador, de lo que ha pasado en el partido y los vuelcas a un Excel. Luego tenemos otra parte que es gracias a Opta. Opta es la empresa donde trabaja mi compañero Adrián. Yo también trabajo haciendo otro tipo de servicios para Opta. Entonces, gracias a Opta tenemos otro tipo de contenido que podemos acceder. Y por último, el contenido de Opta, aparte de estadísticas históricas, estadísticas más en bruto de los jugadores, también es parte de los gráficos y mapas que sacamos, son gracias a ellos. Luego, por último, en las últimas semanas hemos podido colaborar con Dribla, que es otra empresa de análisis de datos, también que son los que nos aportan gráficos, porque de nada sirve que yo te diga un dato, te pongo un número en bruto, si luego tampoco te lo ilustro. Bueno, vamos a saludar a Paco, que se acaba de unir a la conversación. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Hola, disculparme, pero he tenido un contratiempo y no he podido incorporarme antes. Porque habrá sido algo importante, no cabe duda. Creo que estaba discutiendo una super... Bueno, Superliga. De eso quería preguntarle yo también a Víctor, sobre ese Tiki-Taka en el que se han basado para la Superliga. Soy periodista, me surgen preguntas. No sé si conoces a Víctor, Paco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? De Atlético Stats. Y no sé si, Lera, tú tenías algo que yo primero que creo firmemente en esto, no como decía Juan, como verdad absoluta, pero sí como una herramienta básica e imprescindible, en la que creo que el fútbol lleva bastante tiempo de retraso, comparado con el baloncesto, con el béisbol, sobre todo con deportes americanos, y que... he ido viendo cómo en los últimos años ya, o sea, no solamente como herramienta para los aficionados, sino que en cualquier ya departamento técnico de cualquier equipo de fútbol se hace un estudio minucioso de todos estos datos porque son fundamentales. Y a mí me gustaría preguntarle a Víctor, además, como atlético, ¿cuál ha sido? ¿Has tenido tú algún momento en que cogieras tus datos estadísticos y dijeras, joder, que esto choca frontalmente con lo que he visto yo en el partido, con un jugador, con algo que te haya sorprendido, pero hasta el punto de decir, joder, es que estoy viendo otra cosa? Pues mira, nos pasa mucho con Correa y con Coque, sobre todo. Correa es el punching ball, por llamarlo de alguna manera, de la gente. Yo entiendo que haya personas que no le guste Correa. Entiendo a las otras personas, como en el caso de Natalia, que les apasiona Correa. Yo me posiciono en el lado de Natalia, ya que estamos puestos a confesarnos. Con Correa nos pasa mucho. Correa tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de que si le analizas desde el lado rematador,
sus estadísticas son muy malas. De hecho, siempre tenemos una estadística de Correa que en Champions, creo que es, ir un poco de memoria hablando ahora mismo, pero creo que es un gol en 40 y tantos partidos, lo cual te dice mucho de un jugador que es atacante, no es un delantero puro, pero es atacante. Pero luego tiene el lado generador. Es un jugador que pierde muchos balones, pero precisamente porque intenta regatear mucho, porque intenta hacer cosas que están fuera de lo normal. El gol que marca el otro día contra el Eibar, girando sobre sí mismo, es un ejemplo muy claro de lo que suele hacer. Normalmente lo suele hacer fuera del área, donde hay más presión, hay más jugadores que te pueden marcar. Entonces, con Correa es un jugador que tenemos ese problema, que la gente ve una cosa y nosotros, mirándolo desde los datos, vemos otra. Luego con Koke nos pasa igual. Koke hace un trabajo que no es valorado, o por lo menos en mi opinión, no es del todo valorado. Pasa desapercibido, es un jugador que te juega en corto y te juega fácil y parece que no hace nada, pero luego te pones a ver en qué acciones con balón tiene dentro del campo, por dónde se ha movido, cuánto roba, cuánto intercepta, y dices, bueno, pues probablemente ha hecho mucho más. Y la última, la que nos pareció muy curiosa, es, cómo se extendió lo malo que era Oblak en los penaltis. Y no nos parecía malo por números. Es decir, todos tenemos un poco en la mente esos penaltis de Oblak que ha parado en Champions, pero también tenemos en la mente lo que hizo en la final de Milán, o por ejemplo en la tanda de penaltis que se jugó en el Calderón. Ahora mismo no sé si fue contra el PSV, tiene un poco de memoria y creo que fue contra el PSV. Contra el PSV paró uno que fue al centro. O sea, eso es lo único. Eso es. Entonces, Juan, le tenéis que contratar para las estadísticas, pero porque las tiene en la cabeza. O sea, desde el día que se os el disco duro o el ordenador falle. Y cuanto antes que se me acababan yendo, ¿sabes? Entonces, sobre eso de Oblak nos pusimos a mirar y dijimos, bueno, ¿con quién se compara Oblak? ¿Quién es mejor que Oblak en cuanto a porteros? Y nos pusimos, obviamente lo sencillo fue ir a mirar a Ter Stegen y a Courtois por proximidad, y nos dimos cuenta que tienen peores números. Nos fuimos a mirar a porteros del panorama europeo considerados grandes, y resulta que Buffon, Neuer, Keylor no le mejoran tampoco. Y el único que le mejora es Diego Alves, que si por algo ha destacado toda su vida por parar penaltis. No es un gran portero, pero es un gran para penaltis, y es el único que le mejora. Entonces, ¿Oblak es un mal portero a la hora de parar penaltis? No, mi opinión es que es un portero que a lo mejor no sabe llevar bien la presión. Ya. Pero no es un mal para penaltis. Entonces, como presidente del Club de Amigos de Correa, del que yo soy vicepresidente, y Juan Luis Cano, miembro honorario, ¿qué te parece esta estadística que desmonta nuestro discurso de que nos desespera? Bueno, tú sabes que las estadísticas depende cómo se mire todo. Pues ya lo decía. Yo lo primero saludar a Víctor, porque Víctor hemos trabajado juntos. Sí. Hemos trabajado juntos un tiempo, y además estaba escuchándote antes con Opta, que trabajamos con Opta, y las estadísticas que da Opta son maravillosas. Pero yo con el mundo de la estadística en deporte, y no solo en fútbol, incluso en baloncesto, que es quizá, el béisbol no lo controlo mucho, pero baloncesto es quizá un deporte donde el dato es hasta la exactitud, o sea, se analiza y se mide absolutamente todo. Yo creo que todos los datos son muy importantes, son muy llamativos, pero nunca explican nada a priori. Todo lo explican a posteriori. Es decir, que cada vez que vemos algo de una estadística, esa estadística nos sirve para explicar lo que hemos visto, pero no lo que va a pasar. Entonces, me parece que tienes toda la razón en algunas cosas, por ejemplo, y el caso de Oblak, y no ya en penaltis, sino Oblak en paradas. Las paradas de Oblak suelen ser pocas, pero suelen ser decisivas. Hay una parte cualitativa, incluso en el caso de Correa, que es muy amigo de Tenorio también y de Juan Luis Cano, en el que es verdad que la parte cualitativa desaparece a veces. Es decir, la jugada de Correa del segundo gol contra el Eibar es una maravilla y nadie puede decir lo contrario. Pero es verdad que cuando dices que muchas veces pierde balones porque intenta hacer cosas distintas fuera del área, lo cierto es que muchas veces pierde balones solo por recibirlos directamente. No es fácil, y yo creo que sería un trabajo exhaustivo, y no sé si en el futuro con inteligencia artificial, porque sé que Fórmula 1 se está haciendo con inteligencia artificial, analizar todo,
poder distinguir o empezar a bajar qué tipo de recepción, qué tipo de regate intentado, qué tipo de salida. Es decir, yo creo que los datos son fundamentales, son muy explicativos, pero yo tengo una costumbre, es intentar no ver ningún dato a priori e intentar leerme todos a posteriori. Lo que tenemos que empezar a hacer, a trabajar, visto, es un poco las estadísticas, es a favor. Vamos a empezar a trabajarlas bien para empezar a favorecer los datos del Atleti en estos 7 últimos partidos. Yo solo te pido estos 7 últimos partidos de Liga, que aprietes tú un poco ahí como puedas y que ayudes en lo que puedas para llegar a... Como decía Winston Churchill, solamente creo las estadísticas que yo mismo he manipulado, ¿no? Bueno, pues se están lanzando no, pero estos 7 últimos, los 7 partidos que nos quedan, luego ya lo arreglamos otra vez. No, pues, Y aprovechando lo que contabas, Paco, hay, sobre todo en el fútbol, en lo que hablábamos antes, en el baloncesto, como decía Juanan, te ponen desde qué punto tiran, en qué momento reciben el balón, si tienen más oposición o menos. En el fútbol eso todavía no está tan avanzado. Entonces, como tú comentabas, hay cosas que no se pueden medir. Es decir, los kilómetros que acumula Coque por partido. Bueno, pues tienes el dato en bruto de Coque ha recorrido 12 kilómetros ya. Pero no se especifica cómo son esos 12 kilómetros. Es decir, son arrancadas, son carreras largas, son esfuerzos pequeños, son esfuerzos grandes. Ha tenido que correr durante 40 metros para recuperar un balón. Una cosa que me parece interesante para un profano como yo, por poner un poco, acotar un poco el tema, las estadísticas, los datos, cómo se hacen picando piedra. Quiero decir, hay un señor que los va apuntando manualmente una libreta y después lo pasa, o hay algún tipo de programa que fijas la atención en el jugador y ya te dice los kilómetros, o simplemente picando piedra, dato a dato, recogiendo abajo y pasándolo después a la tabla de Excel. Esto es un trabajo que precisamente desarrolla Adrián, mi compañero. Es el Life Analyst que se encarga de analizar los partidos. Esto otro día, si tenemos el honor de que nos invitéis y pueda estar él, te puede detallar muchísimo más, pero son datos que se recogen, que hay una persona en el que está recogiendo cada dato, o sea, se pica dato a dato. Y luego además, que es un trabajo que hace Opta y es que hay que ponerlo, hay que elogiarlo porque de verdad es una maravilla lo que hacen. Es un trabajo que luego además se revisa, es decir, durante el partido se analiza en directo y luego tiene una revisión, por lo tanto el error es, no te voy a decir que no existe porque siempre existen errores, pero el error a lo mejor es un 0,000001. Macho, o sea, es imposible que fallen. Hay muchísimas cosas para las que no valgo y esta es una de ellas. O sea, yo soy incapaz de llevar la cuenta de los pases. O sea, al 10º pase ya habría dedicado mi vida a la cerveza, habría tirado, me hubiera despedido yo solo. Me parece un trabajo laboriosísimo y sobre todo tan concienzudo que entiendo que después la persona que ha hecho tenga la casa hecha un desastre porque no puede dar el orden 2 veces a su vida. ¿Puedo preguntar? Pregunta. Puedes. A ver, es que es una curiosidad por lo que estás contando, Víctor, porque algo que yo echo de menos, que cuando iba al estadio fijaba la vista en un jugador y luego podía rebatir las cosas que me decían los que habían visto los partidos por la tele y yo decía, no, yo es que estaba en el campo y tú estabas viendo la imagen que te estaba mostrando la televisión, pero yo estaba siguiendo al jugador también cuando iba sin balón. Vosotros no estáis en el campo, ¿no? Todos los datos que recoge Adrián, por lo que nos estás contando, es a través de las cámaras, de las imágenes que te da la televisión. Eso pero claro, no os perdéis algunas cosas que nos están mostrando las cámaras. Tienen diferentes tiros de imágenes. Aparte de la retransmisión de la tele, de la realización, tienen diferentes tiros de imágenes. No es una visión completa como puede ser en el estadio, porque es imposible, pero tienen diferentes tiros donde sí se pueden ver a los jugadores. Yo vi un reportaje en donde había una grabación cenital y todos los jugadores iban marcados y ese era el que marcaba los kilómetros y distancia. Pero de una forma casi automática. A mí me parece interesantísimo que hagamos un especial sobre la tecnología aplicada al deporte, que lo podemos hacer aquí o en estas nuevas charlas virtuales que estamos haciendo con los 50. Bueno, ya lo hablaremos porque parece que es un gran desconocido, ¿no? Como para el público en general, cómo se recogen estos datos y cómo se aplica todo en general, tanto a la preparación física como a la estadística, como al control de lo que es exactamente el VAR, pero el VAR de verdad, no de lo que nosotros debatimos, sino no ya al juez, sino a la tecnología, ¿no? Y todo esto me parece interesante que hagamos un día un especial y por supuesto que estéis invitados. Es más, os vamos a lanzar el guante que de vez en cuando nos mandéis un vídeo grabado por los dos
cuando os apetezca, acerca de alguna estadística curiosa que hayáis comprobado, así muy en contracorriente, que lo meteremos como sección en Rojo y Blanco, si os apetece, porque pagar Encantados. Oye, Encantado. yo quiero preguntar por una de esas, lo siento, Teno, por una de esas estadísticas curiosas, que es lo de Saúl. O sea, si marca Saúl, el Atleti no palma. Puede empatar, pero palmar no palma. ¿Pero esto es una sensación o es un hecho? No, creo que que nos lo confirme Víctor. Y Natalia, aprovecho y te digo que creo que con Correa pasa algo similar. ¡Ay, qué alegría! No te puedo decir ahora mismo no te puedo decir el número exacto, no tengo ahora mismo el Excel abierto, pero con Correa pasa un poco lo mismo. Sí, es eso de esos datos curiosos, que si marca, pues realmente no pierde. De hecho, la mayoría de partidos son ganados, no sé si tiene ahí un empate o dos en general. Pero sí, de esos, bueno, pues es un jugador que no está atravesando su mejor momento, un jugador que ha dado mucho. Nosotros sacamos también una estadística hace poco con respecto a la eliminatoria contra el Chelsea, que no sé si era que había marcado en 6 de las últimas 8 eliminatorias, no en fase de grupos, sino en 6 de las últimas 8 eliminatorias de Champions, lo que te habla un poco de la dimensión y de la magnitud que ha sido Saúl, y que a día de hoy pues no estamos viendo esa versión, pues, por diferentes motivos. Bueno, yo creo que esta noticia sobre Correa ha hecho que Juan Luis Cano siente una perturbación en la fuerza que le ha llegado ahora mismo a casa. Dios mío. Yo tengo otra. Tenéis que hacer caso a los números, leñe. Si es que luego decís que yo me invento las cosas, pero yo consulto siempre lo que dice Victoria Adrián. Jamás te he dicho que te inventen las cosas. Pues esto sí que es inventarse las cosas, vamos, pero bueno. Más allá, dime. No, era si tenéis ya. De hecho, voy a preguntar también otra curiosidad de esta que me enfada mucho. ¿Sabemos qué porcentaje de partidos gana el Atleti cuando lleva su uniforme habitual o cuando lleva esos modelitos que saca continuamente el Club se escuda en que son manías del Cholo, cuando en realidad lo que son intentar vender segundo, tercero, equipaje y cuarto y quinto? Y que al final yo creo que incluso ya no sé con qué camiseta jugamos. Eso no lo tenemos registrado, no eres la primera persona que nos lo ha pedido, y ya como deber personal, como tarea, me lo apunto para sacarlo. Pues mira, el próximo partido que suceda, te prometo que lo voy a sacar. El domingo hubo dos factores fundamentales, que fue, uno, que el Atleti saliera con su uniforme, el de toda la vida, que no pasa nada, y dos, que yo en el minuto 15 tuiteara contra Correa. Y por si acaso dije, pero ojalá me deje mal y meta un gol. Y mira, me dejó muy mal. Ojo, Víctor, que eso se lo pasas al Cholo y a lo mejor te hace caso. O sea, que conociéndole de repente dice, oye, mira, que vamos a dejar la camiseta de color fucsia, ¿sabes? Porque esta no nos funciona. Conociendo las cábalas que tiene, lo mismo. Ese es el primer vídeo que os vamos a encargar, el de las camisetas y ver cómo... Me lo apunto como deber personal, de verdad. Ahí lo tenemos. Bueno, decía hay que ver qué maniáticos sois con esas tontas, que son tontadas. Yo no soy la mala suerte, o sea que no. La mala suerte no existe, la suerte siempre es buena, ya lo decía Luis. No, dice mi socio Pepe Bermejo que se puede tener suerte, que suerte se tiene, a veces buena, a veces mala, pero vamos, o sea, que yo te digo es que hay cosas que son mufa y es que son así, o sea, esto no es una opinión, es un hecho objetivo, ¿sabes? O sea, ya os contaré experiencias que yo he tenido y son increíbles. Bueno, que lo que decía es que como este programa habitualmente nos dicen que no hablamos de fútbol y que solamente hablamos de cosas culturetas, bueno, pues vamos a añadir el toque cultureta a esto, que si hay una película que habla de estadísticas y deporte, esa es Moneyball. La película de Aaron Sorkin, que a mí me parece maravillosa y en la que ese tipo, supongo que todos lo habéis visto y nuestros oyentes también, pero voy a recordar por si hubiese alguien que no conoce la película, un equipo, que es un caso real, hecho de desechos de tienda de otros equipos y de otras ligas, en las que se fijaba no en si era bueno o malo jugador, sino si servía específicamente para un cometido concreto. Y gracias a esto llegan a ganar una de las competiciones, ¿no? Creo que es así. Y todo esto escrito por el maravilloso Aaron Sorkin, que es el dios de los guionistas. Dios. Efectivamente. Los Athletics de Oakland, protagonizada por Brad Pitt en 2006, con nominaciones a los Oscars, que os voy a contar yo de Moneyball, porque además está basada en hechos reales. Y lo cierto es que a continuación salió una película de Clint Eastwood que se llamaba no sé cómo era, Un giro o algo así, no recuerdo bien el título en español, pero hablaba precisamente
de todo lo contrario, ¿no? De la importancia que tenía la experiencia durante muchos años de ir siguiendo a jugadores, en este caso de béisbol, porque eran equipos de béisbol, la experiencia que suponía pues, a la hora de elegir qué jugador fichabas o no, digamos que era como la parte contraria, ¿no? De todo lo que pasaba en Moneyball. Sí, recuerdo esa película, la vi hace poco, muy buena también. Efectivamente, que lo que te decía, sí, dice, no, los datos pueden ser esto, pero las bolas curvas no las va a dar. ¿Sabes? Y al final acertaba, sí. Muy buena película. En el fondo todo tiene que ser un poco una mezcla de todo, que yo muchas veces cuando hablamos en el contubernio, a ver, os busco las estadísticas porque esos son números y son impepinables, no podemos negarlos. Problemas con la curva, no recuerdo, es que es el título de la película de Clint Eastwood de la que os hablaba, Travel with the Curve, además es que salía también Amy Adams y Justin Timberlake. Hay uno de esos tantos proyectos televisivos que no llegan a ningún puerto, escrito por mi amigo Luis Conde y por mí, en el que es la historia de dos entrenadores de fútbol, uno que se llama Baldo Soria, que es un uruguayo venido a menos, que sería Clint Eastwood, que todo es distinto, y otro que se llama Daniel Guirao, que es un técnico especialista en biometría y sacar del rendimiento máximo y los vatios y la potencia de cada uno de los jugadores, ¿no? Y es la historia de esos dos tipos y cómo intentan sacar adelante a un redivivo Racing de Madrid. Si hay algún productor en la sala, pues evidentemente... Es que realmente eso es lo importante de los datos, es decir, no sirve de nada que yo te diga... Coque ha corrido 12 kilómetros si no hay otra persona que contextualice los datos. Es decir, yo te aporto contenido, pero trasládamelo luego al fútbol. Házmelo entender, explícamelo sobre un tablero, sobre un rectángulo de juego. O sea, es muy importante no solamente ilustrar con datos, sino contextualizarlos. Si no, no sirve de nada, son números. Y al final estamos viendo, que esto lo hablamos mucho en el contubernio, lo hablamos mucho en privado, que al final todo está en tu jodida cabeza. O sea, si el otro día el Atleti no llega a adelantarse en el marcador al final con el gol de Correa y tal, igual el partido se enquista y nada de lo que han corrido y nada han hecho se vienen abajo y no sacamos el partido adelante porque todo es un estado de ánimo. Eso sí que... Y eso no se puede entrenar, eso no se puede contextualizar, no se puede... Ni se computa. No, claro, y eso es lo bonito de este jodido deporte, que a veces es inesperado. Y esto, fíjate que bien lo enlazamos, porque espero que te quede ya la tertulia que viene a continuación, que es, lo enlazamos con el tema del día, del que ya hablaremos largo y tendido también en una de estas charlas que vamos a hacer con los 50, que es lo de la Superliga, ¿no? Bueno, atención, este es un vídeo de urgencia grabado después de los hechos que han ocurrido en las últimas 48 horas, porque después de este sigue el podcast que grabamos otro día, el martes, pero que tan solo en 48 horas este proyecto de la Superliga se ha ido al traste. Y claro, no queríamos dejaros con un podcast que se ha quedado viejuro antes de subirlo. Por eso hemos reunido aquí a dos personas con criterio y experiencia para que den su opinión sobre este fallido intento de Florentino y compañía de sacar la Superliga adelante. Y bueno, y sobre todo de la actuación o de qué postura tomar el Atlético de Madrid en todo esto. Así que no podíamos dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre este hecho. Así que Paco y Enio, cuando queráis, ¿qué os ha parecido este desastre que en 48 horas se ha diluido como un azucarillo en leche caliente? ¿Qué pensáis de todo esto? Bueno, lo primero es que según los medios, la Superliga sigue. Ahora mismo está activa con Real Madrid y Barcelona y se cree que con Juve. Luego, la prensa cercana a favorecer o a defender ahora esta postura de la Superliga dice que el resto siguen porque no se han ido y no han pagado la penalización que había de los clubes cuando se iban. Incluso ayer el presidente del Arsenal dijo que lo iba a pagar de su dinero personal y no de las arcas del Arsenal. Es decir, que de momento jurídicamente existe. Dicho esto, yo como seguidor del fútbol estoy totalmente en contra, porque creo en el mérito y en el esfuerzo y en la capacidad de que el pequeño gane el grande y que eso es parte esencial del deporte. Que la sorpresa, sin sorpresa y sin capacidad de superación, el deporte se convierte en otra cosa. Bueno, pues podemos jugar a los Globetrotters estos, de que hagan exhibiciones y era muy bonito y qué bien juegan al baloncesto, pero eso no era competición. Desde el punto de vista del Atleti, pues tengo que, bueno, pues me llegan informaciones de que Miguel Ángel Gil conoce todo desde hace años. Igual que ha habido informaciones que decían que le apretaron el jueves para que firmara a última hora, él conocía. Y yo creo que la mayoría de los dirigentes de clubes europeos lo conocían
y muchos son partidarios. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de situación financiera, muchos están asfixiados en una vorágine que ellos mismos han creado a la hora de incrementar los costes de fichajes y los traspasos y ese dinero que se pierde en medio siempre. Además, con una estructura totalmente corrupta en la UEFA, en la que, en la UEFA y en la FIFA. En la FIFA vamos a jugar un mundial en Qatar, en donde se ha reconocido que Qatar sobornó a muchísimos de las federaciones para votar. Es decir, eso es igual de corrupto, pero la esencia del deporte, por eso no quiero diferenciar entre liga de los ricos y liga de los aficionados. No, yo creo que como seguidor de fútbol creo en la competición. Y desde un punto de vista de negocio y de futuro de estas competiciones, creo que tienen que llegar a un acuerdo. Pero fíjate lo que está ocurriendo. Resulta que ahora lo que hace la UEFA es plantar una Champions de 36 partidos que es inasumible ya por calendario y por fechas, y que implicará de nuevo que las plantillas tengan que ser máximas, con lo que los grandes equipos que tengan grandes presupuestos podrán tener 22 primeras estrellas y el resto no podrá tener. Es decir, la propia esencia del negocio está implícita desde que hay fútbol profesional. Volviendo a lo del Atlético de Madrid, a mí me pareció que, por un lado, entiendo que como directivo y dueño, si surge esa oportunidad, estuvieran. Por otro lado, me duele ese paripé al final del comunicado diciendo hemos escuchado a la afición. No, en ningún momento han escuchado a la afición. Yo creo que se acojonaron cuando ven los 6 equipos ingleses y ven que la UEFA viene con posibilidad de sanción. Y ahora nos encontramos en una situación en que el Real Madrid y Barcelona están en esa posición firme. Tenemos a 17 clubes de la Liga, por otro lado, con Tebas al frente, y solo el Atleti. Es verdad. Nos hemos quedado ahí en tierra de nadie, ¿no? Bueno, Enio, ¿tú qué piensas? Sí, no, bueno, estoy muy de acuerdo en casi muchas cosas que ha dicho Paco. Bueno, una cosa, técnicamente, esta posición que dices de los medios es la que dijo Florentino. Florentino dijo el otro día que la que sigue ahí, que no se de nadie. Dice que él no ha visto que nadie haya pagado la indemnización, con lo cual él da por hecho que, con esa soberbia que lo caracteriza, que da por hecho que eso no, todos los comunicados y todo, que es lágrimas en la lluvia, ¿no? No sé, yo he visto todo esto con una mezcla de indignación, como no puede ser de otra manera, pero también fascinación por lo que ha pasado, y también con mucha prudencia, porque, no sé, yo creo que todo el mundo se ha lanzado a dar su opinión, que está muy bien, y opinión basadas en valores muy, muy sobrios y muy contundentes, pero a mí hay un montón de cosas de esta historia que no me encajan. Yo no me creo que entidades tan importantes como las que han firmado este documento puedan participar en una cosa tan sumamente cutre, porque es que si nos lo reducimos a lo que ha sido, es que no puede ser más cutre. O sea, la presentación, o sea, a nivel de información, de medios de comunicación, o sea, me parece o sea, no me puedo creer que una institución como el Real Madrid, pero no solo el Real Madrid, sino el resto de equipos que estaban dando su nombre, su logo, una cosa súper cutre. Había una web, yo me metí en la web la podía haber hecho mi hija, vamos, o sea, y una cuenta de Twitter que parecía fake, no sé, es todo súper extraño, y que en 48 horas se dilapide de esa manera. Yo, no sé, intento ser prudente un poco no a la hora de tomar posición, porque mi posición está clara y no diverge de lo que acaba de decir Paco, y yo creo que de la mayoría de la afición, porque es que ponerse en otra situación no tiene sentido. Pero me da la sensación que se nos está ocultando, o que nos falta cosas, información, cuál ha sido el relato hasta llegar hasta ese punto, por qué lo precipitan de esa manera esta semana, un domingo a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, con un comunicado, lo presentan en un tugurio ese, donde, no sé, esto es súper raro, como la revolución, las presiones que han recibido los equipos ingleses para que en horas los 6 se salgan de una manera, no sé, insisto. Todo eso, al final yo creo que el gran ganador de todo esto es la hipocresía que ya decoraba el fútbol de una manera importante, y ahora ya es exagerado, porque a mí todos estos comunicados que hay ahora de la Liga, o sea, la Liga, por Dios, o sea, la Liga, que es una competición que está repartiendo dinero a Real Madrid y Barcelona año tras año, cada vez más, sin ningún mérito deportivo, o sea, simplemente por el hecho de ser Madrid y Barça. O sea, más injusto que eso, earn it, ponen en las camisetas. Vamos, no me jodas, o sea, ¿qué te tienes que ganar? Si
quede como quede el Real Madrid y el Barça, le van a pagar el mismo dinero, que es 10 veces más que al siguiente. Una institución que pone los partidos a las 12 de la noche, que te mandan a jugar, que quieren irse a jugar a Estados Unidos. No sé, esto, o sea, que esta gente me venga a dar lecciones, o el resto de los equipos, que salgan con las camisetas estas. Mira, tío, o sea, tú lo que te quejas es de que no te han llamado a ti, pero sois unos hipócritas, coño, si estáis en una cosa que es la misma mierda, pero aquí en España, porque la Superliga Europea es la mierda que tenemos en España puesta ahí. No, el mérito deportivo, pero ¿cuántas veces ha dejado el Madrid y el Barça de jugar la Champions League? ¿Sabes? Te quiero decir, es que si te pones a analizarlo, es todo muy cutre. Y tú, Paco decía una cosa que pensaba que era lo que iba a decir, y no es eso, pero lo digo yo ahora. La noche en la que se retiran los equipos ingleses, hay un comunicado de la UEFA, no sé si es un comunicado o una filtración de la UEFA que ha pasado un poco desapercibida, pero lo que comunica es que van a relajar el tema del fair play. El tema del fair play, que no es otra cosa que hacer auditorías a los equipos para que no puedan gastar más de lo que ganan. Auditorías de aquella manera y bueno, en fin, muy mejorable, pero por lo menos es un primer paso hacia un fútbol más justo. Bueno, pues ya ha dicho la UEFA que eso lo va... ¿Por qué? Pues porque era una de las quejas que tenía City, PSG, que bueno, que meten dinero ahí sin ningún tipo de control. Y entonces, o sea, la solución de la UEFA para la Superliga es que voy a relajar las... Entonces no hemos entendido nada. Entonces yo creo que lo estamos entendiendo todo al revés. Al final, la realidad es que esto es una gran mentira. O sea, el fútbol era y es una gran patraña que mueve un montón de dinero, y aquí lo que están peleando es quién maneja ese dinero, quién reparte el dinero, quién gestiona la incertidumbre y quién pone las reglas. Si la UEFA o los 12 o 15 o 8 o 4 mejores equipos o más poderosos de Pero Europa. Que incluso las reglas de la UEFA, como bien mencionas, están adulteradas. En los 3 o 4 últimos años, las 2 grandes investigaciones sobre vulneración del fair play financiero han sido justamente al PSG y al Manchester City. Claro. Y en ambos casos, en una por un error de un abogado en un recurso de forma y en otra por no sé qué de caducidad. Es decir, o sea, unas justificaciones terribles. Y justo llega Ceferini ahora y estos 2 equipos, uno porque no quiso entrar, porque además es Qatar y todo lo que suponía ponerse contra la estructura de UEFA y FIFA es Qatar con el Mundial, que es el PSG, y otro que es el City, que yo creo que es el que tira para abajo a todos los equipos ingleses, son justamente los que ahora parece ser que se van a relajar esas condiciones por las circunstancias especiales. Coño, si estamos en circunstancias especiales de crisis y de pandemia, será todo lo contrario. Habrá que ajustar más los controles para fair play financiero y para buscar esa igualdad. Y además todos los ejemplos que pone UEFA es que son hipócritas. Yo creo, y coincido con Ennio, es que es acojonante que lleven 3 años los 12 mayores equipos, que hasta para cuando sacan un cromo te montan una rueda de prensa con 15.000 medios para presentarlo, y sacan una Superliga con un comunicado a las 12 de la noche en un PowerPoint, en un PDF. Sí. Yo, por eso, y porque, como sabéis, soy muy fan de todas las conspiraciones mundiales, falsas o ciertas, claro, es que yo que creo que al Real Madrid no hay que darle ganador. No puedes considerar que has ganado un partido hasta que no están en su casa ya todos duchados y el Marca o el AR lo ratifica al día siguiente, cuando acabe el partido, ni mucho menos. Tampoco creo que esta aventura de Florentino y este resultado que parece un gatillazo no tenga nada más, se vaya a quedar ahí, porque es que no me lo puedo creer. Yo creo que aquí hay algo que no se están contando, hay algo urdido, porque es que si no parece lo que decíamos el otro día, que no te monte una Superliga, sujétame el cubata, porque es que es así, es que no se puede hacer más cutre, la verdad. O sea, no se puede hacer más cutre, no se puede hacer, pues eso, presentándola con un PowerPoint, poco más o menos. Lo que dice la página web es de risa. O sea, no sé, suena rarísimo todo, suena una especie de órdago, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, y lo más raro que la ha cagado, no lo sé, pero... Y lo más raro de las últimas horas es que cuando se van todos y se esperaba que el Barcelona, que además iba a salirse, el Barcelona llega a la puerta y dice que no, me quedo. Y además creo que es una solución. Y además creo que tenemos que verlo, aunque es verdad que lo remite a una asamblea de compromisarios que tendrán que dar el voto definitivo. Pero lo más curioso es que sale Ceferini, ¿cómo se llama el de la UEFA? Ceferini le llamo yo siempre. Sí, pues Ceferini está bien, a mí me gusta. Pues Ceferini y dice, no, tomo nota de todos los equipos que han entrado, aunque el menos culpable es el Barcelona. ¿Por qué? ¿Y esto? Dice, porque claro, el pobre Laporta, claro, fue elegido presidente apenas unos días antes, no podía hacer nada, su situación financiera. Dice, joder, qué raro, ¿no? De los 2 equipos que se quedan, uno se queda y es el menos culpable. Pero es que al día siguiente sale el New York Times
Y dice, todo esto se sabe porque en una comida Laporta se lo cuenta Tebas. Y Tebas, en una comida del jueves pasado, y Tebas es el que llama corriendo a Federación, a la UEFA, a todos a decir, hostia, que esto lo van a liar ya. Madre Entonces, mía, dice, oye, ¿cuál es el papel del Barcelona y de Laporta? No sé. Y ya si entras en el tema de Piqué, que pone a parir la competición, en esa contradicción contra su propio club, y además él, un tío que ha modificado toda la competición del tenis, es que bueno... Es todo muy hipócrita. Al final, si lo analizas, la diferencia entre la Champions League y esto que iban a montar es quién maneja el dinero. O sea, claro. Es que no ¿quién maneja y quién lo reparte? Porque no hay más. O sea, es que y pensarlo de otra manera es ser muy inocente o muy hipócrita o muy cínico, porque están todos participando de esta historia. O sea, ahora es como lo de Casablanca, ¿no? Qué vergüenza se juega. Qué escándalo. Qué escándalo, ¿no? Por Dios. O sea, estáis todos los protagonistas del fútbol, menos nosotros tres que no cobramos por esto que estamos haciendo, todo lo demás. ¿Cobras? Bueno, habla por vosotros dos. Bueno, pues entonces hablo por mí. A mí Tenorio me envía sobre todo. O sea, todos los agentes del fútbol, directa o indirectamente, con más o menor intensidad, están participando de una gran mentira. Una gran mentira que a mucha gente le da para vivir, que eso también hay que planteárselo. Entonces, joder, si la excusa de qué es lo que vende o valen para otras muchas cosas, hostia, también hay que entender entonces a esta gente. A mí me parece repugnante, como dice Paco, como aficionado al fútbol. O sea, a mí me parece repugnante, o sea, no puedo defenderlo ni entenderlo, ni lo podré defender jamás en la vida, pero que no me vengan a dar lecciones los mismos que son los que lo están llevando hasta este punto. Vamos. Esto es como nosotros que somos muy fan de esa gran serie que se llama Brokeback Empire, esto es como elegir entre Naki Thompson o Lucky Luciano. Claro. Vamos a ver, uno me mata por la espalda y otro de frente, pues no sé qué decirte. Claro, es una guerra sucia entre mafias que nos están poniendo a nosotros como don Tancredos, y eso a mí me resisto un poco a entrar en ese juego, ¿no? A mí, por ejemplo, me jode bastante que salgan los equipos con las camisetas de no sé qué. Me toca mucho las narices, más cuando a las 48 horas esto se ha disipado. Tío, déjalo, o sea, vamos a hablar, tal, claro, no toques los huevos. O sea, ¿tú te crees que totalmente, además el Cádiz. O sea, que el Cádiz, macho. En el Cádiz dices, ¿qué coño está protestando el Cádiz si al final ha conseguido más dinero? Porque desde un punto de vista de negocio televisivo hay que reconocerle totalmente a Florentino, que tiene parte de razón. Es decir, la diferencia de audiencia que hay entre cuando juega uno de los grandes o uno de los pequeños, yo creo que ayer publicaban los datos, o los han publicado hoy, de los datos de ayer. Había partidos de 60.000. Sí, y sobre todo también, yo lo que decía antes, que le damos mucha caña a los dirigentes del Atleti, claro, porque son los nuestros y hay que pedirles cuentas, pero es verdad que ningún equipo de la Liga Española, de los intermedios o así, hubiera rechazado esta invitación. O sea, eso está claro. El Sevilla, que es uno de los más activos en contra, se ha destapado que era el que estaba el siguiente en la lista. O sea, que si el Atlético de Madrid hubiese dicho que no, de hecho dicen que había gente que lo habían propuesto. Entonces, tío, si estás en esa guerra, como ha dicho también Paco antes, si lo sabes desde hace un año, si lo lleváis pergeñando, si sabes todo, no es el paripé. No hagas el paripé, di la verdad, o sea, di que es injusto, o sea, tú te has quedado fuera, tienes que defender tus intereses y tienes que ir en contra de eso, y eso me parece lícito y es verdad, y tienen toda la razón además, pero tío, lo que me hace mucha gracia y lo que pone de manifiesto es que estructuras y mecanismos que siempre hemos denunciado y que siempre nos han negado, ahora desde aquellos que lo negaban salen a relucir, y me explico. Ahora ves a mucha prensa madridista diciendo, nos van a pitar penaltis en contra. Están avisando ya. Es decir, o sea, ya sabéis, ¿no?, que sí existe esa estructura y ese mecanismo para putear a los equipos o favorecer a equipos. Solamente ahora. Y sabes que te lo pueden utilizar ahora en contra. No se ha usado nunca. No se ha usado nunca. No. Ahora que el Real Madrid, después de estas 48 horas de vértigo, resulta que se ha quedado con el culo al aire, que yo creo que no, que unas en la manga tiene el tío Florentino, o si no, se me cae como villano. O sea, la verdad es que yo prefiero que lo tenga, porque para mí es fabuloso tener un antagonista así, con esas gafas, ese rollo de señor apocado, y que en el fondo es un genio del mal. A mí me sublima su figura. Bueno, pues seguro que tiene una escena, pero si no, ahora que se ha quedado con el culo al aire, resulta que toda la prensa dice que la UEFA es una organización mafiosa que es capaz de pitar en contra de un equipo a sabiendas. Oh, mira, pues no nos habíamos dado cuenta. Igual que le preguntan al Bayern de Múnich, a ver, o a nosotros durante años y años.
Y por otro lado también hay otra cosa que es a mí me llama mucho la atención, que es este cambio de posicionamiento de toda la prensa en general, buscando solamente las cosas malas que tiene la UEFA ahora. Sí, O sea, durante todo este tiempo les ha parecido fenomenal que el Mundial sea en Qatar, que los partidos, claro, que se jueguen todos los partidos que haga falta. Ahora todo eso es malísimo. Lo que antes era una maravilla de competición y organización, ahora es, bueno, la quinta esencia de lo malo. Joder, macho. A mí me parece todavía más sangrante que no hagan la extrapolación a lo que está pasando en España, ¿sabes? Porque tú haces la extrapolación a, Claro. no la Liga, la Superliga, la Liga Española, ¿sabes? O la Copa, o el reparto de televisión, o cómo manejan o cómo han entendido los medios esto del fútbol. Yo es que me descojono, ¿no? El fútbol es para todos. Claro, por eso todos los puñeteros boletines de noticias de todos los medios públicos y privados hablan solamente de dos equipos. Y luego te dicen, es que es lo que vende. Coño, es lo que vende. Pues eso es lo que te están diciendo. Para el otro es exactamente la misma excusa, pero a lo que vamos es que vamos a intentar compensar la competición, vamos a intentar que no sea así. Ayer que sale el Huesca con las camisetas de tal, dices, coño, vamos a intentar que los niños de Huesca sean del Huesca, coño, y no del Madrid y del Barça, como está pasando ahora. Eso no le preocupa a nadie, ¿no? Eso se va a solucionar solo porque no haya la Superliga Europea. Me jodas, o sea, es que es todo, lo reducimos todo siempre a blanco-negro y a cosas tan absurdas que yo pues me lo tomo con cinismo, como me lo estoy tomando. Bueno, y con palomitas. Yo te juro que no he consumido más Twitter y más prensa y más tal que estos 48 horas porque me parecía un fenómeno. Te lo juro que no me lo podía creer. Tenía un amigo además en Inglaterra que me iba pasando cosas de la prensa allí porque ha sido algo totalmente enfermizo, ¿eh? Lo que, no sé, yo como fenómeno de comunicación, bueno, Paco es un profesional del tema, pero vamos, yo que soy un aficionado, me ha parecido impresionante. O sea, algo que no sé, no ha tenido un antecedente. Ha dejado de hablar de COVID de repente. Ha sido espectacular porque además ha trascendido no ya lo que es el mundo deportivo, es que en menos de 8 horas había declaraciones de Boris Johnson, de Macron, el gobierno español no, porque tuvo que esperar como siempre a ver qué hablaba del resto para luego decir nada. Pero salieron todos los dirigentes políticos a decir, y además con unos mensajes en los que tampoco tenían ellos muy claro. En lo tradicional y antiguo son los aficionados y lo nuevo son los millonarios, los nuevos ricos. Coño, que el amigo Ceferini, es Ceferini, pero lo estoy buscando, pero yo le llamo Ceferini por tradición cinematográfica. Coño, que se ha subido 450.000 euros el sueldo en el año de la pandemia. Claro. Que eso es la UEFA. Que la UEFA son 50 tíos zampando en hoteles de 5 estrellas y de lujo y con unas dietas multimillonarias. Hay días que no lo gano yo eso, ¿eh? O sea, que... No, pero lo que me refiero es que son estructuras. Tú hablabas antes de Warren Pine, pero es que aquí no es entre dos. Es que, joder, ¿quién eliges? ¿A Rubiales? ¿A Tebas? ¿A Ceferín? ¿Con cuál te vas a tomar? Vamos, ¿a quién le dejas tú la llave de tu casa? Y luego también, digo que luego también otra cosa que me parece fascinante es la cantidad de debates, bueno, no iba a decir ridículos, pero no ridículos, un poco sacados de contexto que se han generado. O sea, por ejemplo, porque de repente Florentino dice que yo qué sé, lo de la juventud, es que el fútbol ya no le gusta a la juventud. Que probablemente es verdad, porque yo es una cosa que he escuchado de los deportes americanos, por ejemplo, que están preocupados con esto y tal, y dices, bueno, entonces tu solución para eso es ¿cuál? Que tú ganes más dinero. O sea, claro, el debate está ahí y tu solución es esa, ¿no? Es como... o el hambre en el mundo también, el que Florentino gane más dinero. Todo pasa en esta vida porque Florentino gane más pasta. No, y otra cosa que me pareció flipante, que aparte que es que se las entraban con vaselina y nadie lo discutía, era que dice, claro, es que lo que no puede ser es que un equipo pequeño gane dinero y nosotros estemos perdiendo dinero. Dices, coño, es que el equipo pequeño le quitas a Rafa Mir, le quitas a todos los jugadores, le bajas los sueldos, le pones el puto techo de no sé qué, y con eso tienen que vivir. Y si bajan a la segunda, como le pasó al Leganés, que le quitaron a Brad Weiss y se tuvo que ir a segunda y tal, claro, con las cuentas saneadas, eso sí, pero en segunda, y tú estás diciendo que vas a fichar a Mbappé y a Haaland, bueno, que vas a fichar a toda Europa y luego ya descartas, ¿sabes? A los que no te gusten. No me jodas. Después de tener a Bale por 120 millones, a Hazard por 140 millones, a todas las plantillas con unas fichas multimillonarias. Es que voy a entrar en bancarrota. Es que no puede ser que yo pierda dinero. Es que es acojonante, macho, ¿sabes? El discurso y que entra, ¿eh? Entra como. Es que ellos, en el fondo, lo que les gustaría tener es una petrofuente de dinero. Igual que tienen, pues eso, Abramovich en el Chelsea, o tiene el City, o tiene el PSG. Y el encarecimiento de los precios en Europa la hacen el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid. Son los totalmente de acuerdo. De hecho, es que lo hacen ellos, porque la historia aquí, o sea, esto, si te retrotraes un poquito antes, cuando llega
dinero de las televisiones y hay como un equilibrio en la fuerza y todo el mundo se tiene que posicionar, lo que decidimos aquí en España, lo que decide Tebas y lo que decide el fútbol español es decir, bueno, vamos a hacer que la Liga Española sea competitiva en base a alimentar a los dos grandes activos que tenemos, que es Madrid y Barça. Es decir, vamos a hacerlos super monstruos y vamos a vender ese producto al mundo. Y de eso vamos a comer todos. Porque es que ese discurso se lo he escuchado a Tebas, no me lo estoy inventando. Eso lo ha dicho Tebas y lo han aceptado el resto de equipos, incluido el nuestro, que me da mucha vergüenza, pero es así. Entonces, de ese tren vamos a vivir todos. Es decir, estamos dopando artificialmente a los dos equipos de forma que de eso veíamos los demás. ¿Qué pasaba? Que fueron los años en los que el Madrid y el Barça fichaba a los mejores, estaban en el Madrid y en el Barça. Eso era dopaje, eso era doping, financiero. De hecho, yo recuerdo al Bayern de Múnich quejarse de eso, de decir que no era posible que fuesen clubes y que llegase dinero que no se sabía de dónde, de recalificaciones extrañas, que en la Liga recibiesen más dinero que nadie, hiciesen lo que hiciesen. Eso yo recuerdo al Bayern de Múnich protestar. Lo que pasa es que aquí no le dieron Pablo, como siempre, pero eso pasó. No, pero llegó a Bruselas, y creo que hubo una investigación. Sí, claro que llegó, y Bruselas fue la que paralizó que iban a regalarles media castellana a cambio de un solarcito de 100 metros en Carabanchel, que el Madrid había dicho que era... Y paralizó y denunció varias recalificaciones, la de la Ciudad Deportiva, denunció una subvención encubierta de TV3 durante años al Barcelona, donde TV3 se le estaba soltando chorros de millones. E incluso la Generalitat Valenciana, durante mucho tiempo, a sus equipos les ha estado patrocinando con publicidad encubierta. Y denunció también, que creo que el cuarto equipo era el Athletic de Bilbao, porque el ayuntamiento les había regalado el solar del nuevo San Mamés. Entonces, ahí hay muchas formas de dopar de una manera subterránea. Y aquí, lo que es verdad que en España, durante muchos años, Real Madrid y Barcelona han estado dopados permanentemente. Totalmente. Y eso no le preocupaba a nadie. Claro, sí le preocupaba al resto de equipos europeos que protestaban, pero aquí al contrario, nos mirábamos el ombligo y decíamos que la mejor liga del mundo y los mejores equipos del mundo. Coño, era doping financiero. Es exactamente lo que está pasando ahora. No, pero esto hasta que no le pongamos un techo salarial o un tope por arriba, como la NBA, es una huida hacia el infinito y no tiene como la NBA, un tope de gasto y salarial a los jugadores y ya está. Bueno, perdona, solamente te digo un apunte, porque han puesto mucho el ejemplo de la Euroliga de baloncesto. Y en la Euroliga, en ese ejemplo, hay dos cosas que son para ya descontrolar del todo. Una, la actitud de Querejeta, dueño del Alavés, donde el Alavés denuncia a la Superliga y a la vez con el Baskonia sí es uno de la Superliga. O la situación del propio Bayern, donde dice estructura de costes y está suplicando entrar en la Euroliga, no como invitado, sino como socio. Baloncesto. Me ha hecho mucha gracia también la proposición de Villa, que hay que dejar al Real Madrid y a Barcelona que jueguen solos la Superliga y que se vayan a hacer pueblos, se vayan de turné y vayan de pueblo en pueblo haciéndolo, que me parece que está muy bien tirado. Y después no quiero dejar de hacer referencia a nuestra nueva amiga Isabel Forner, que desde que nos retuitea nos contesta en directo desde los partidos. Este programa y el contubernio tiene una nueva musa, así que nada, y sí, efectivamente... Oye, que yo ya he encontrado la fórmula del triunfo atlético, Ya van 2 partidos. 1, que juguemos con nuestro uniforme. Sí, 2, que meta gol Correa. Y 3, que esté Isabel Forner en la banda. Pues, por esas 3 ganamos. Y además hemos hecho varias consultas a la comunidad científica internacional y sí, efectivamente certificamos que 60 segundos es un minuto. O sea que Isabel, felicidades, lo hiciste bien, a no ser que estemos hablando de grados, que en el caso sería otra cosa, pero eso ya lo explicaremos otro día, que no quiero tampoco marear a la audiencia. Pero efectivamente se constata, 60 segundos es un minuto. Bravo Isabel, sigue así, te tenemos en nuestro corazón. Bueno amigos, si nos hemos tirado casi una hora hablando de fútbol, cosa inusual en nuestro podcast Cultural Rojiblanco, así que vamos a volver a poner las cosas en su sitio y vamos a hablar de cine relacionado con esto de la Superliga. Por ejemplo, las películas de catástrofes de los años 70, que se dedicaron todas las películas a captar y a fichar a un montón de actores súper famosos para hacer atractivas estas películas y llevar a la gente al cine. Recordemos algunas que son muy buenas y otras que no son tan buenas. Por ejemplo, la que me gusta más, mi favorita, El Coloso en Llamas, que tenía nada más y nada menos que en su reparto a Steve McQueen, a Paul Newman y a Faye Dunaway, entre otras muchísimas estrellas que podéis ver a lo largo de la película. Unas mueren y otras se salvan. Una película magnífica. Otra gran película de catástrofes, Aeropuerto. Bueno, de la que afortunadamente después se hizo una parodia, que es Aterrizar como puedas, otra grandísima película y una de mis favoritas. Pero Aeropuerto en su momento, la que se estrenó a finales de los 70, tenía a Burt Lancaster, lo estoy leyendo, si no se me olvida, Dean Martin, Jean Sever y Jacqueline Bisset.
Y después la tercera, que esa fue un poco gatillazo, como esto en la Superliga, que fue Terremoto, que a pesar de que tuvo mucho éxito, la película era bastante mala. Con Charlton Heston, Ava Gardner y Louis Green, bonanza para los más veteranos. Charlton Heston que hace un papel impresionante, porque a pesar de que hay un equipo de bomberos y la Guardia Nacional y los guardacostas y todo el mundo ayudando para evitar las catástrofes, es Charlton Heston él solo el que salva a casi todos los damnificados de San Francisco. En fin, cosas que tiene el cine. Pero si hay una película que sí que se asemeja a la Superliga, esta es Cleopatra. Una película dirigida por Joseph Mankiewicz, que pasó de tener un presupuesto de $2 millones a 47. Presupuesto inasumible para cualquier productora de la época. Tanto es así que, a pesar de ser la película con mayor recaudación de la historia en su estreno y a lo largo de su vida en los cines, no consiguió casi ni consiguió llegar a amortizar el coste que había tenido, entre otras muchas cosas por la cantidad de disparates que sucedieron durante su rodaje. Primero se despidió a su primer director, Mankiewicz. Después se contrató a Robert Mamoulian, que fue despedido o renunció porque quería que Cleopatra la interpretara una actriz negra, Dory Dandridge, que desgraciadamente pues no le hicieron caso y volvieron a contratar a la amiga Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, que fue una fuente incesante de problemas durante la película. No solamente cayó enferma y tuvieron que hacerle una traqueotomía, sino que además estaba absolutamente disipada, como decimos por aquí, y distraída por su flechazo, su amor con Richard Burton, una relación tempestuosa que no causaba más que problemas a la producción de la película. Los decorados los tuvieron que derribar y volver a construir un par de veces. 65 vestidos para la buena Elizabeth Taylor. Su sueldo pasó de 1 millón a 7 millones de dólares. La duración de la película, cuando Mankiewicz terminó de montar la película, duraba 6 horas, una cosa inasumible para ponerla en los cines de la época. Al final consiguieron recortarla a 4 y por eso muchísimas cosas pues no se entienden. Bueno, un poco lo que le está pasando a la Superliga. Y si tuviera que definir la tragicómica actuación del Atlético de Madrid en todo esto, bueno, que al final, como siempre, nuestro equipo hace cosas raras, yo me remitiría a La chica de rosa, esa película de Molly Ringwald en la que ella trata por todos los medios de ser admitida en el club de los populares, para después darse cuenta que no era oro todo lo que reluce y que en realidad tampoco la querían tanto. Bueno, pues nada más. Os dejo con la reflexión final para cerrar el programa de Juan Cantelar, su reflexión sobre la Superliga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Soy Juanan. Que nada, que es para hablaros un poquito sobre el tema de la Superliga y meterle en el próximo Cultura en Rojo y Blanco. Pues vamos a ver, ya habéis visto lo que ha pasado en los últimos días. Yo tengo varias reflexiones, no sé si en plan top 5 o top 6 o top 4, pero tengo varias reflexiones. La primera de ellas, es la que todos habéis visto, es decir, qué chapuza, ¿no? Qué pedazo de chapuza se ha montado como para que algo, que te anuncian en un día, en 2, todos los socios, todos los que lo estaban defendiendo, de repente desaparezcan. Digan, oye, que no me interesa, es decir, joder, alguien con tanto control como Florentino, que poquito controlado lo tenía esto, pero claro, tú le veías el otro día en la entrevista que le hacen en los órganos de propaganda afines, como por ejemplo el Chiringuito, y claro, y tú veías pues que le preguntaban, oye, y los árbitros y tal, ¿cómo va a ir? No, ya se verá. ¿Y cómo tal? Es decir, te daba una impresión de lo he lanzado a la desesperada y esto me va a funcionar como me han funcionado tantos planes en la vida, que el hecho de que se haya derrumbado como un castillo de naipes, pues tampoco le debe extrañar a nadie. Yo creo que todo era una auténtica chapucería, que había muchas cosas pensadas pero muy pocas trabajadas. Eso es lo que me da la impresión. Me hace mucha gracia, por otro lado, que claro, que salga, yo que sé, a decir, no, porque es que esto supondría algo elitista, esto favorece solamente a los ricos. Pero, coño, pero ¿dónde estamos en la actualidad? ¿Pero dónde estamos en la actualidad? Es decir, o sea, ¿en qué creemos que consiste el fútbol en la actualidad? Vamos a ver, mirad, el otro día recordaba la Copa de Europa de los años 70 y 80. Recuerdo que en una primera ronda podía jugar un Real Madrid-Nápoles, por ponerte un ejemplo, de Maradona. Había ganado la Copa de Europa del Nottingham Forest de Brian Clough,
Y le tocaba el campeón de Inglaterra, que era el todopoderoso Liverpool. Y eso ocurría en la primera ronda, es decir, sorteo puro. ¿Y qué jugaban los campeones? Esto empezó a llamarse Liga de Campeones en el momento en el que hicieron que no jugaran los campeones. Y fueron ampliando esas plazas. ¿Por qué? Porque querían favorecer a los ricos. Porque querían favorecer a unos determinados clubes y no podían permitirse que se quedaran fuera, pues eso, equipos con mucho dinero. Con lo cual te crean lo que es ahora, que es la Liga de Campeones, que es de todo menos de campeones. ¿Cuántos en los últimos 20 años de los ganadores de la Liga de Campeones han sido los verdaderos campeones en sus ligas? Pues no lo sé, no sé cuál es la estadística, pero a lo mejor no salen tantos. Sino que ha sido el segundo, el tercero, el cuarto clasificado. En esa situación estamos, la Liga con sus partidos en Miami, con sus declaraciones de su presidente, soltando cosas como, no, es que para la Liga es bueno que estén arriba el Real Madrid y Barcelona. Si se gana más dinero es para darle más dinero al Real Madrid y Barcelona. Bueno, pues vale, pues ya está, esta es la filosofía. La federación te crea una competición ahí, la Supercopa, que lo que te hace es garantizar que Real Madrid y Barcelona la jueguen siempre. Bueno, pues ya está, de aquellos de esos. Todo esto es decir, no es disruptivo lo que ha ocurrido con la Superliga. No es disruptivo, es continuista. Lo que pasa es que evidentemente se han querido quitar intermediarios y aquí había mucha gente que decía, coño, ¿y qué hay de lo mío? Y claro, pues el que hay de lo mío es uno de los grandes axiomas que dominan el mundo, de las grandes frases, ¿qué hay de lo mío? Pues en eso se ha quedado. Cosas también que me han sorprendido en estos días ha sido la indignación de la purria de los estratos bajos del nacionalmadridismo, cuando te decían, ¿qué hace ahí el Atlético de Madrid? ¿Por qué está el Atlético de Madrid? Coño, a lo mejor es porque en los últimos años, desde que llegó Simeone, siempre ha estado entre la segunda y la quinta posición del ranking UEFA. Quizás es por eso, básicamente. Quizás es, oye, porque te ha ganado títulos. Porque realmente el Atlético de Madrid, si tú te vas al ranking UEFA, pues le ves siempre arriba. Y si hay 12, 15 equipos, pues el Atlético de Madrid, lógicamente, debería estar. Pero, oye, parecía que era una invitación, una especie de fricada de Florentino. Gracias, joder. O sea, regalo que llega del Madrid no sale bien. ¿Qué le vamos a hacer? Luego, pues yo qué sé, también. Y esto va a sonar mal. Lo siento mucho, pero es el infantilismo un poco de los aficionados cuando te dicen, es que el fútbol es de la afición. ¿Qué coño va a ser de la afición? ¿Desde cuánto? El fútbol modesto a lo mejor es de la afición, pero aquí nos estamos comiendo todos los años, es decir, no queremos la Superliga, pero tenemos a la UEFA haciendo de la Liga de Campeones una organización absolutamente corrupta en la que hemos visto las mayores atrocidades arbitrales, las bolas calientes, y que esto es un puto cachondeo que sabemos que el Atlético de Madrid no la va a ganar, que ya se lo han impedido ganar, que hemos tenido nuestros Clattenburg y nuestras historias, y que eso no es casual. Así que ya está, es decir, esto lo único que hubiera cambiado es que el presidente sería Florentino, pero siguen mandando los mismos, ¿vale? Entonces, por eso a mí ese lema de las aficiones son las que deciden, tal, el fútbol es de los aficionados, bueno, pues me parece muy infantil. Yo lo agradezco, me gusta que haya niños en el mundo, pero me parece tremendamente infantil. Y por otro lado, un poco ya pues para finalizar, pues eso, volviendo también al tema del principio, a ver, cuando tienes un superproyecto y el medio en el que decides comunicarlo al mundo es el chiringuito, joder, pues bueno, pues no dice gran cosa de ese gran megaproyecto, ¿sabes? Así que nada, ni contento ni descontento, es decir, viendo acontecimientos me lo he pasado muy bien viendo toda esta mierda, saber que se ha producido en estos días. Y nada, pues oye, a seguir a lo nuestro, a intentar ganar la liga si podemos, si nos dejan, y yo qué sé, y nuestro día a día y nuestro Atleti. Que eso, pues, oye, que no nos lo quiten, con superligas, con supercopas o con superleches, ¿sabes? Aupa Atleti, y aquí seguiremos. Venga. Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa,